Abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Ya estamos en la última fase de este Evangelio. Pensamos que por ser el Evangelio más conciso podríamos hacerlo más rápido, pero el Señor nos ha llevado de a poquito en poquito durante ya más de un año para estar estudiando juntos, verso a verso y tema por tema de lo que el Señor a través de su Espíritu nos está indicando. Y aunque sí nos ha hecho falta más tiempo para profundizar, pues como quiera ya hemos llegado a esta última fase del Evangelio, esta última semana antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y hemos estado abundando en este tema alrededor de estas últimas 4 semanas. Espero que todos ya tengamos nuestras Biblias en la mano, quienes llevan notas. También quiero recordarles que esta predicación estará en nuestra página de Facebook, La Tierra Fértil, o bien en nuestro canal de YouTube, La Tierra Fértil. Para quienes deseen repasarlo más tarde o entre semana, les animo para que no dejemos de repasar lo que estamos aprendiendo. De alguna forma también poder dialogar en oración todo lo que el Señor nos está mostrando, no solamente en domingo, sino entre semana también. Dios quiera que entre nosotros podamos comentar y ahondar un poquito más en lo que el Señor a través de la enseñanza nos está conduciendo, porque de esta manera no se diluye y al mismo tiempo nos estamos ayudando a edificarnos mutuamente. Amén. Pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que una vez más Él, a través de su Espíritu Santo, nos ilustre, nos ayude a profundizar en el océano del conocimiento del Señor a través de su palabra. Amén. Padre Santo, sabemos que tú estás entre nosotros en cada hogar donde hoy, Señor bendito, se toma este tiempo para perseverar alrededor de tu palabra, mi Dios. Yo quiero darte gracias otra vez por quienes se toman este tiempo, Señor bendito, mi Dios, y es importante para ellos. Alguna vez alguien me preguntaba, ¿cómo podía yo saber si mis hermanos estaban poniendo atención? Y lo único que pude decir es, no sé. Esto solamente lo hace el Señor. Y yo te pido, mi Dios, que cada uno de nosotros tengamos de ti la capacidad para estar atentos, así como aquella ocasión, esa mujer Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura, que escuchaba atenta a Pablo. Dice tu palabra que tú le diste el abrir su corazón y estar así, atenta a lo que Pablo decía. Señor, regálanos, Señor, esa capacidad de estar atentos en medio de cualquier distracción, en medio de cualquier situación, incluso que estemos viviendo. Señor bendito, permite, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra palabra y que a través de esto podamos crecer. Si es posible, Señor, podamos a través de lo que tú nos estás enseñando, enseñar a otros, Señor. Y de esta manera, Señor, seguir extendiendo el reino de Cristo en este país, Señor, que es parte de la visión que cada congregación seguramente tiene, y nosotros no somos la diferencia como la tierra fértil, Señor. Gracias por tu preciosa, preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Y la tierra fértil dice, amén. Muy bien. Pues hace 8 días decíamos que parecía que el Señor había cambiado de tema después de haber estado en el templo volcando las mesas y de los que vendían palomas y de los cambistas, etc. Y posteriormente, después de la reacción de los discípulos a ver esa higuera que se había secado, la respuesta que da el Señor parece haber sido un cambio abrupto de tema al responder a Pedro diciendo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Decíamos, Jesús realmente no cambió de tema, sino más bien respondió a una gran necesidad, porque Él sabe que para los hombres es imposible acercarse a Dios mediante cualquier intento humano de obras, incluyendo cualquier forma de religión, y poder ser justificados y fortalecidos de esa forma. Por eso les exhortó a tener fe en Dios. Y es que el centro de adoración, que al mismo tiempo era el símbolo del sistema de obra religioso, y me refiero al templo, sería destruido. Pero con la fe puesta en Dios, la efectividad tanto de la oración, de la intercesión, de la adoración, ya no dependían de un edificio, del templo, ni de un sistema de obras inútil, pues Dios se ha provisto el único sacrificio necesario para poder nosotros acercarnos a Él confiadamente, a su trono de gracia.
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Y este es a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y la fe es un recurso que Dios da en gracia para ser justificados, sí, por medio de Jesucristo. Acompáñame a leer en Gálatas capítulo 2, verso 16. Es Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y me encantaría, de ser posible, que con tu marcador o marcatextos pudieras hacer énfasis en esa frase, la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Ellos, al igual que el resto del pueblo, encontraban en el templo un recurso de fe, pero a través de las obras y de un legalismo asfixiante que les era impuesto ni siquiera por la ley, sino por el sistema religioso enseñado por los maestros de la ley. Hace 8 días decíamos que no podemos entonces mantenernos en un estatus religioso que no produce fruto, porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces todo lo que nosotros buscamos añadir para poder, mantenernos espiritualmente fuertes o creer que podemos acercarnos a Dios mediante rituales o sacrificios, pues realmente si no lo hacemos en fe, es pecado. Y eso es un tema constante. Lamentablemente muchos cristianos apelan a una suerte de religión para sentirse o más espirituales o más cerca de Dios. Pero hay mucha diferencia entre aquello que yo considero mi justicia y la justicia que es de Cristo. Pablo estuvo mucho tiempo en ese estatus también, creyendo que sus credenciales eran suficientes para poder gloriarse en ello. Ya sabes, circuncidado conforme a la ley al 8º día, de la tribu de Benjamín. Decía ser un hebreo de hebreos y también fariseo, es decir, maestro de la ley, etc. Pero hasta que conoció al Señor y supo que todo lo que él basaba en los logros humanos no era suficiente para ser justificado delante de Dios, sino únicamente a través de la fe de Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, verso 8 al 9. Filipenses 3, 8 al 9. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Otra vez aparece esa frase, la fe de Cristo. Es decir, la fe que necesitamos para sabernos perdonados, justificados y victoriosos viene de Cristo, para que a través de Él podamos acercarnos al Padre, confiados, en plena certidumbre de fe, no a través de nuestros intentos humanos, sino por medio de los méritos realizados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Así que la efectividad de nuestras oraciones, intercesiones, como dije, ya no dependen de los sacrificios, sino de la fe de Cristo. Insisto, la cual nos ha provisto como un recurso poderoso en Él para vivir en su victoria. Como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 57.
Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es válido pedir al Señor que aumente nuestra fe. Como alguna vez los discípulos lo pidieron, aumentanos la fe. Y más en tiempos como los que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando muchas veces nos sentimos abrumados, débiles en cuanto a la fe. No podemos darnos el lujo entonces de poner nuestra esperanza en cosas superfluas. Hoy por hoy estamos aprendiendo a caminar en el Señor a través de los medios electrónicos. Muchos que no estaban asociados con esto hoy han tenido que buscar o bien aprender o reaprender para poder estar perseverando. Esto podría servir a lo mejor de alguna forma como un ensayo de algo que posiblemente pudiera venir más adelante para la iglesia, porque aunque nuestra oración es que el Señor a través de su Espíritu nos permita seguir predicando el Evangelio con libertad, ¿qué te parecería si algún día determinantemente la autoridad buscara obstaculizar el Evangelio? Como antiguamente se daba en algunos países, tras, por ejemplo, la cortina de hierro, la cortina de bambú. Nada más aquí en Cuba era muy difícil predicar el Evangelio. Hay muchos pastores y misioneros que han testificado, y no desde hace mucho tiempo, posiblemente todavía en los 80s, predicar abiertamente a Cristo en Cuba era un delito. No sé si hoy sigue siendo así. Pero esto puede ser algún fenómeno o alguna situación más bien general para la iglesia. Entonces, debemos aprender a caminar a través de circunstancias difíciles. Y muchas veces sí la fe es puesta a prueba. Por eso es que la Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 3, ¿verdad? Que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, hasta que seamos nosotros perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Ciertamente muchas veces tenemos que aceptar que es a través de las pruebas que nosotros podemos fortalecer la fe. Permítame tantito porque mi perro está ladrando. Cortis. Shh. Estamos a bordo de calle y siempre que pasa un perrito se oye algo así, ya sabes que mi perro es el primero en reclamar. Entonces, decíamos, pidamos a Dios que nos aumente la fe. Este tiempo es necesario que nosotros aprendamos a caminar en fe. No fue una casualidad que el Señor volviera a hacer hincapié a sus discípulos que tuvieran fe, aun cuando ellos habían presenciado ya muchos milagros, sanidades y una gran manifestación de poder y señales por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso en primera fila incluso. Aún así, ellos necesitaban tener fe en Dios. En solo unos cuantos días Jesús ya no estaría físicamente con ellos, así que sus vidas cambiarían drásticamente. Estando Él presente físicamente, les aportaba la provisión, les daba protección, les daba dirección, corrección y la debida instrucción que necesitaban. Pero esa experiencia a la que los discípulos estaban acostumbrados cambiaría de forma dramática. Ahora ellos serían como todos aquellos hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, que caminaron en fe, por fe y no por vista. Y de esa manera fueron justificados y vencieron. Ahora los discípulos, al igual que aquellos hombres del Antiguo Testamento, enfrentarían grandes desafíos de fe. Tal vez a eso se refirió Jesús cuando dijo anticipadamente que teniendo fe moverían montes al mar. Lee conmigo en Marcos capítulo 11, versos 23 y 24, que fue nuestro tema de hace 8 días. Marcos 11, 23 y 24.
Dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que piden orando, crean que lo recibirán. Así que, entonces, para estos discípulos de Jesús, era el tiempo de aprender a vivir, no por vista, sino por fe. Respecto a esos hombres y mujeres que seguramente a través de la fe vencieron, moviendo montes al mar, dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos 11, vamos a leer los versículos 32 al 34, por favor. Hebreos 11, 32 al 34. Y dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué gran fe! Y dice la Biblia que aún así no recibieron lo prometido, sino solo lo vieron de lejos, por medio de la fe. Pero no claudicaron, no volvieron atrás, no dejaron de perseverar. Y es que, conociendo el Señor nuestra necesidad, insisto, Él responde a eso, porque es imposible para nosotros que a través, ya no digamos un templo como el que había en Jerusalén, llamémosle lo rutinario, lo agendado de nuestras congregaciones, de alguna forma el Señor, a través de su voluntad, ejercida a través de esto que estamos viendo hoy por hoy, pues ha permitido que esto suceda. De modo que sí, muchos en el tema de estar perseverando a través de los medios electrónicos no ha sido fácil. Por otro lado, a lo mejor confundimos el tema de estar congregándonos presencialmente como para poder convivir, lo cual no es malo. Pero hoy por hoy, el Señor nos está conduciendo a este tema, a este tiempo. Pidámosle a Dios entonces que Él fortalezca nuestra fe en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé cuánto tiempo pase para que volvamos otra vez a nuestra agendada cita de domingo presencial. Dios quiera que pronto podamos volver a estar así. Pero, ¿y si no? Vuelvo a insistir, posiblemente esto sea un ensayo de algo que más adelante sí pueda llegar a vivir la iglesia. Pues si los discípulos que vieron a Jesús hacer grandes señales en primera fila, aún así necesitaban fe, creo que nosotros necesitamos también pedir al Señor que aumente nuestra fe. Ciertamente, como los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, nosotros somos más bienaventurados porque hemos creído en Cristo sin verle físicamente. Como dijo el Señor, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, ¿verdad? Pero a veces, al igual que a esos discípulos, a nosotros parece que nos hace falta esa fe en Dios. Muchas veces somos tentados a dudar, y más cuando somos abrumados por circunstancias. Muchas veces son imponderables, fuera totalmente de nuestro control, o incluso por errores que nosotros cometemos, por lo que sea. Ante esa realidad, recordemos lo que la Biblia dice al respecto en Lucas capítulo 22. Vamos a leer los versos 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Yo espero que puedas acompañarme con tu Biblia.
y lo podamos leer juntos. ¿Lo tienen? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás les ha pedido para zarandearles como a trigo. Escucha bien, Jesús advierte a Pedro diciendo que Satanás les ha pedido para zarandearles como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos hablando, Lucas narra esa escena justo en esta última semana antes de la cruz. Jesús sabe que se van a enfrentar a situaciones muy difíciles una vez que Jesús haya sido crucificado. Incluso haya sido después resucitado y levantado, aún así ellos se enfrentarían justamente estar frente a gigantes, frente a montes. Hoy estamos trascendiendo a este tiempo que pues es inédito para todos. Ninguna de las generaciones que hoy estamos aquí en esta tierra viviendo ha experimentado este tiempo de quebrantamiento, este tiempo difícil. No solamente en el tema de estar enfermo, de arriesgar a estar enfermo, sino incluso ya algún ser querido haber muerto. O en el menor de los casos, haber perdido trabajo, o haber tenido que cerrar la cortina de tu negocio. Es un tiempo complicado, es un tiempo completamente distinto. Sumémosle a esto algunas otras circunstancias que se nos han, pues sí, sumado a esto. Pero en cualquier cosa, dice Jesús en Juan capítulo 16:33, me parece que es, cuando dice, y lo voy a leer mejor porque no sé que yo lo esté inventando. Sí, Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen. Y esa confianza no es otra forma sino la fe puesta a prueba. Muchas cosas le sucederían a los discípulos una vez que físicamente el maestro les fuera quitado. Y aprender a caminar por la fe, mis queridos hermanos, no es algo con lo que hemos nacido. No es algo en lo que seamos expertos. Claro que no. Por eso, ante tal incapacidad e inutilidad, Dios nos ha provisto, ¿a qué no sabes qué? Sí, la ayuda de su Espíritu Santo. Como dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y esto es algo que debe animarnos a cada uno de nosotros. Por si crees que justamente nos hace falta fe. Dice Romanos 8, 26 y 27. Y espero que lo tengas. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El vocablo griego que se usa en esta palabra también significa incapacidad, inutilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. En pocas palabras, el Señor, el Espíritu Santo, está mediando. El Espíritu Santo nos está ayudando a poder tener una oración efectiva, eficaz delante de Dios. Hace 8 días hacía yo hincapié en el verso 27 que dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y yo quiero preguntarte otra vez, ¿quién es el que escudriña nuestros corazones? Dice Jesucristo, yo soy el que escudriña la mente y el corazón en Apocalipsis. Me parece que es Apocalipsis 3.
Sí, el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Dice, y Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. ¿Quién es el que estábamos diciendo que intercede por los santos? En este pasaje, el Espíritu. Entonces Él, conociendo la voluntad de Dios, Él a través de esto sí puede orar correctamente, sí puede estructurar la petición de forma correcta. Pidamos fe. Dice Jesús, y no dudar en su corazón. Si dijera este monte, quítate de aquí, y no dudar en su corazón. También en el libro de Santiago, capítulo 1, dice, pida sabiduría, pero pida con fe, no dudando. Ajá. Bueno, pues mi paliativo a estos pasajes, porque debo reconocer delante de ustedes que yo muchas veces soy como esos discípulos carente de fe, sí, lucho como cualquier otro ser humano por mantenerme en fe, pero mi paliativo es justamente Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu ayuda ¿a qué? A mi inutilidad, a mi incapacidad delante de Dios. Como vemos, entonces el Señor jamás cambió de tema respecto a ir y no purificar el templo, sino ir a poner ya juicio o señal para el templo, y esto a través de la higuera. No, nunca cambió de tema. Más bien Él, insisto, respondió a una necesidad que es apremiante para cada uno de nosotros. Él sabe que no podemos mediante nuestras fuerzas caminar en victoria, ser justificados delante de Dios. Necesitamos fe. Al igual que los discípulos, no importa qué tantos milagros hayan visto hacer al Señor, ellos seguían necesitando de la fe de Jesucristo. Nosotros, al igual entonces que como ellos, seguimos necesitando mucho tener fe para no ser guiados por lo que ven nuestros ojos. Amén. Ahora te voy a pedir que vayas conmigo a Marcos capítulo 11. Rápidamente vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Marcos capítulo 11, versos 27 al 33. Marcos capítulo 11, 27 al 33. Damos tiempo para quienes, a pesar de que tenemos el texto en la pantalla, puedan tener la oportunidad de ir en sus Biblias y buscarlo, y si es necesario, poder subrayar, poder llevar las notas ahí al margen de su Biblia. Y esto te va a ayudar muchas veces para que tengas las referencias a la mano y de esta manera poder localizar rápido algún tema que estés queriendo repasar. De forma, como sugerencia, ¿verdad? Leemos juntos, dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, les haré yo también una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo les digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Wow. La autoridad de Jesús fue contundente sobre el reino de las tinieblas, al igual que sobre los elementos de la naturaleza. Siempre los espíritus inmundos se sometían al Señor.
conociendo su autoridad como el Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba en la sinagoga de Capernaum, recordarás, cuando estudiamos el capítulo 1 de este evangelio, reprendió a un espíritu inmundo que poseía a un hombre, ordenándole callar y salir fuera de él. Y todos, dice Marcos capítulo 1, verso 27, igual si quieres acompañarme rápidamente a leerlo, Marcos 1, 27. Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que ¿qué dice? Autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces el Señor tenía autoridad y tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Pero también tiene autoridad sobre los elementos naturales. Recordarás aquella ocasión cuando con autoridad reprendió aquella tempestad fortísima en el mar de Galilea, cuando ellos se trasladaban en esa pequeña barca. Los discípulos creyeron que iban a morir en ese momento. Era aquella ocasión cuando Jesús estaba profundamente dormido después de haber tenido una jornada, no solamente de estar viajando por tierra y por barco, a compartir a muchas aldeas en Galilea, sino también levantándose muy, pero muy de mañana antes de que siendo todavía muy oscuro, buscando el rostro de Dios. Llegaron y se embarcaron hacia el otro lado del mar de Galilea y él quedó pero profundamente dormido, tanto que incluso ni sentía que estaba mojado, empapado hasta los huesos, ¿verdad? Pero esa ocasión los discípulos quedaron admirados de tan grande muestra de autoridad que Jesús tenía sobre los elementos naturales cuando reprendió a esa tempestad. Me encanta la versión Reina Valera contemporánea que dice que Jesús se levantó y dijo al viento y a la mar, ¡a callar! ¡Qué momento debió ser ese! Lee conmigo en Marcos capítulo 4, verso 41. Marcos 4, 41. Dice el Evangelio, entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Mis queridos hermanos, hablando del tema de la fe y de que es a través de la fe que podemos mover montes. Y estamos hablando de la fe de Jesucristo. Podemos ver lo que la Biblia dice respecto a esto. No exagero el Señor. Lo imposible no nos toca hacerlo a nosotros, le toca hacerlo a Él. No dudemos, a pesar de lo que ven nuestros ojos, de que hoy sí el Señor, claro que podría detener esta tempestad de enfermedades y de situaciones diversas en el mundo con solo decir, a callar. Lo que significa que si aún todavía persiste esto, es que Él no ha querido hacerlo. Estamos hablando entonces hoy de su autoridad también para ejercer dominio y juicio en el mundo. También el Señor mostró su autoridad para perdonar pecados. Antes de sanar a aquel hombre paralítico que introdujeron por el techo, ¿recuerdas? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, dijo a ese hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos escribas que estaban presentes ahí murmuraban entre sí diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A lo que Jesús más adelante responde diciéndoles, lee conmigo en Marcos 2, del 10 al 11. Marcos 2, del 10 al 11. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ve lo que dice el verso 10.
para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, autoridad. La palabra potestad es exousia del griego, que significa autoridad, competencia, poder. Tiene Jesucristo poder, autoridad para perdonar pecados. Amén. Por eso debemos refugiarnos en Él cuando estamos nosotros siendo acusados por el enemigo respecto a algún pecado que hemos cometido. Dice su palabra en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, que tenemos en el abogado, ¿verdad? En Jesucristo. Y en el capítulo 2, verso 1 dice, si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Como siempre estoy cantinfleando, y qué lástima que ustedes no estén aquí para que ustedes me corrijan. Rápidamente lo leo, perdonen ustedes. De repente el tema de las almendras o más bien es que no me funcionan a mí. Dice Primera de Juan capítulo 2, es el verso que quise leer. Hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él tiene autoridad, sí, para perdonar nuestros pecados. Confiemos en Él. Entonces también vimos que tiene autoridad sobre las enfermedades, sanando a muchos con diversas enfermedades, incluso a quienes ya habían muerto, como la hija de Jairo, como aquel hijo de la mujer de Naín o Lázaro. También Jesús ejerció su autoridad cuando enseñaba a la gente. Dice Marcos capítulo 1, verso 22. Marcos 1, 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aunque la autoridad de Jesús, mis queridos hermanos, es infinita y absoluta, siempre Él la ejerce en perfecto acuerdo con la voluntad del Padre. Pero los príncipes, sacerdotes y escribas y ancianos siempre cuestionaron esa autoridad. Así que después de la entrada a Jerusalén y habiendo ido al templo a irrumpir contra esos mercaderes y contra aquel sistema religioso, al tercer día, estando Jesús nuevamente en el templo, se le acercaron esos líderes religiosos de Israel. Y el verso 28 del texto que leímos en Marcos capítulo 11, dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Buscando cómo desacreditarle, ¿verdad? Y poder acusarlo de blasfemia, le hicieron esta pregunta. Seguramente querían que respondiera sí con la autoridad del Padre, lo cual era cierto. Alguna ocasión, lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 5, él no tuvo empacho en decir que era el Hijo de Dios. Incluso ellos comenzaron a perseguirle para matarle porque decían que se hacía igual a Dios al decir que era el Hijo de Dios. Pero Jesús conocía las intenciones y la dureza del corazón de ellos, que impedía que reconocieran su autoridad. Así que con una pregunta que les formuló respecto al bautismo de Juan, los arrinconó contra las cuerdas, ¿verdad? Yo les haré otra pregunta. A lo mejor entre nosotros eso podría ser de mala educación, responder con otra pregunta, pero en esa cultura se sabe que en una conversación así podía ser válido para poder incluso cuestionar el conocimiento de la otra persona. Les haré otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y como ellos no pudieron contestar, entonces quedaron entre las cuerdas. Así es que finalmente el knockout que Jesucristo les dio respecto a esto fue, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Así es que ya una vez que ellos habían visto a Jesús haciendo pues milagros, sanidades,
El Señor ve la dureza del corazón de ellos y simplemente los deja. La razón por la que muchos conocen poco de Jesús y el gozo que significa conocerle es porque rehúsan someterse a esa autoridad, a ese señorío de Cristo. Tantas veces en el templo, en las sinagogas, enseñando, haciendo señales, prodigios y milagros que mostraban claramente que Él era el Mesías, ya no quedaba más que dejarlos solos en su ignorancia. Cuando algo sucede en nuestras vidas, mis queridos hermanos, y que no nos agrada, siempre cuestionamos a Dios. Les he contado que alguna vez, hace ya algunos años, cuando me diagnosticaron con asma bronquial, constantemente estaba yo en el hospital. Y lo peor es que había días festivos importantes, como Navidad, Año Nuevo, incluso en mi cumpleaños, que llegaban a coincidir con que estaba yo en el hospital. Y muchas veces hice ese cuestionamiento diciéndole al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ya después de algunos años, Dios puso en el corazón de nuestro querido Alvarito que me visitara un día en el hospital. Y recordarás, amigo, que yo te pregunté diciendo, Alvarito, ¿pero por qué a mí me pasan estas cosas? Y el Señor guió a mi hermano para que él me diera a través de su palabra la razón del por qué permitía esto en mi vida. Y él, recuerdo que me leyó 2 Corintios capítulo 1, a partir del verso 3, cuando Pablo habla de la consolación de Dios, con la que somos consolados para que con esa misma consolación consolemos a los que padecen como nosotros. Jamás podría yo decirle a alguien lo que siente si no yo lo he vivido primero, ¿verdad? Déjenme decirles que incluso después de esa ocasión, a la fecha ya no he estado hospitalizado por emergencia de respiración. Hasta entonces, desde entonces hasta hoy, no he vuelto al hospital, al menos por esa razón. Él tiene un propósito. Recordemos que la palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra autor. Dios es el autor del universo entero, sobre el cual tiene toda autoridad. Dicha propiedad le da derechos, ¿verdad? Puede hacer del universo lo que le agrade. Pero aunque Él es la autoridad suprema del universo, nos ha regalado la libertad de elegir. Él no nos va a obligar nunca a reconocer su señorío, así como no obligó a los líderes religiosos ni al pueblo de Israel a creer en Él. Eso no significa que a Jesús no le duela, no le entristezca la decisión de no someternos a su señorío. Pero cuando eso sucede, simplemente Él los deja o nos deja y se retira. Porque Él respeta nuestro libre albedrío. Cuando nosotros hablamos de la autoridad de Cristo, nos referimos a su voluntad y a su señorío. Así que aunque muchas veces nuestra naturaleza repele el reconocer esa autoridad en nuestra vida, haríamos bien hoy de decirle al Señor que nos ayude a no tener un corazón duro, que cuestione esa autoridad, porque finalmente nos conviene someternos a Él. Dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces no la podamos entender al principio. Pidámosle a Dios nos dé un corazón humilde y sencillo, sujeto al señorío de Cristo. El mismo Señor nos dejó su ejemplo porque aunque la autoridad de Jesús es infinita, como decíamos hace un momento, porque Él es Dios, siempre la ejerce sometido a la autoridad y voluntad del Padre con humildad y mansedumbre. Así nosotros pidámosle al Señor que a través de su Espíritu nos ayude a hacer su voluntad. Nosotros somos débiles, incompetentes, somos incapaces, pero el Espíritu sabe lo que es la voluntad de Dios y a través de eso Él intercede por nosotros. Yo te quiero pedir que finalmente, para terminar este estudio, leas conmigo el Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10, y con esto vamos a terminar. ¿Lo leemos juntos? Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu
tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Eso me habla de que yo necesito aprenderlo. Eso me habla de que yo, por mi naturaleza, no sé. Debo confesarles, cuando veo en la palabra de Dios que el Señor nos insta a tomar su cruz, nuestra cruz, a morir a nosotros mismos, es algo que francamente yo en oración le he dicho al Señor, enséñame cómo hacerlo. Yo quiero hacerlo, pero no sé. Enséñame. Mis queridos hermanos, hacer su voluntad es algo que nuestra naturaleza repele, pero podemos decirle hoy al Señor, enséñame, enséñame. Y más que ahora sé y recuerdo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ojo, la Biblia dice que para poder experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta, y poder verla así en nuestra vida, mis queridos hermanos, eso siempre va a ser una realidad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero Pablo dice que renovemos nuestro modo de pensar, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso 2, dice que renovemos nuestra mente, nuestro pensamiento, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conviene entonces que el Señor siga transformando todo nuestro ser y que todo lo que podemos percibir con nuestros ojos no nos nuble nuestra fe y no nos impida caminar todavía con mayor libertad hacia su trono de gracia, no importando el costo. No tengamos miedo. El Señor nos ha dado su victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Entonces hoy, a través de todos estos elementos que tenemos, sometámonos a su autoridad. Amén. Pidámosle al Señor que nos enseñe entonces a hacer su voluntad. Que su Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Señor, eso es nuestra oración. Tan sencilla como es. Porque batallamos, ¿sí? Todos los días, Señor. En obedecerte. Dice tu palabra, ¿para qué me llaman, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y, Señor, yo no quisiera, Señor, que eso siguiera siendo una realidad y una verdad en mi vida, ni en la vida de mis hermanos. Más bien, que sea la que tú nos has dado, diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él, Señor. ¿Qué mejor manera de poder reconocer tu señorío y tu autoridad en nuestras vidas si no es guardando tus mandamientos? Pero eso, nuestra naturaleza, Señor, no es algo que sucede en automático, Señor, porque nosotros no podemos, Señor. Pero reconocemos que en ti, Señor, sí podemos, Señor. Tú puedes ayudarnos a través de tu Espíritu, provisto como una promesa preciosa para poder, Señor, conocer tu voluntad. Mi Dios, y ayudarnos, sobre todo, a llevar a cabo nuestras vidas, Señor. Pedimos esto con todo nuestro corazón, Señor, reconociendo, sí, nuestra inutilidad, nuestra incapacidad. Pero tú, Señor, que eres siempre fiel, tú que nos amas y que sabes que nos conviene someternos a tu autoridad, Señor, nos has regalado la ayuda de tu Espíritu para poder hacerlo. Así es que gracias, porque en este momento que estamos todos orando en nuestras casitas, seguramente tu Espíritu Santo está acomodando las palabras correctas, como si fuera una especie de traductor, como si fuera él diciendo, lo que quiere este vato decir es esto. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu autoridad, Señor,
sea nuestras vidas, sobre nosotros, Señor. Y de esta manera podamos, Señor bendito, también gozarnos en tu presencia, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comentemos esto entre semana, mis queridos hermanos. Yo espero sus comentarios. Y quien guste repasar esta enseñanza, ya sabe, está en Facebook, La Tierra Fértil, o bien en nuestro canal de YouTube, La Tierra Fértil. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad.
corazón.